Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 81. La sala se fue llenando poco a poco. Las túnicas rozaban la piedra. Los anillos tintinearon una vez contra los barrotes y enmudecieron. El escribano ajustó sus pergaminos y alzó la pluma. En el estrado, Frank Longbottom ocupó el asiento del brujo para este caso, con la mandíbula tensa y la mirada vigilante. Albus Dumbledore permaneció en los bancos con los progresistas, con las manos entrelazadas y una sonrisa que no iluminaba su mirada. Arcturus Black se sentó en el lugar del ministro, con una sonrisa divertida en la comisura de los labios. Parecía un carnicero sopesando por dónde empezar a cortar. Pettigrew había sido debilitado, interrogado y luego aturdido de nuevo para el receso. Parpadeó bajo los orbes de luz y se estremeció cuando su mirada se cruzó con la de Corvus en los escalones de la galería. Corvus no le devolvió la mirada. Su mente estaba en otra parte, contando fragmentos. Con los recuerdos que obtuvo del Horrocrux incrustado en esa cicatriz, comprendió que Nagini aún no era un recipiente. La copa había desaparecido. El guardapelo, desaparecido. El anillo, desaparecido. La cicatriz, purificada. Solo quedaban dos. La diadema en el castillo. El diario con los Malfoy. Por último, la sanguijuela que se aferraba al cráneo de un idiota. Podía acabar con los problemas paternos de Tommy antes de que empezaran. Mejor aún, haría que el ministerio pagara la limpieza con monedas, escrituras y pergaminos. Era un mago tan desinteresado. Estaba bastante seguro de que el ministro apoyaría sus esfuerzos. Su confianza en esa oficina había aumentado recientemente. Pronto Atropos cortaría. Cloto podría descansar. Láquesis podría volver a medir en la Gran Bretaña mágica. Amelia Bones se puso de pie. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Colocó una carpeta delgada sobre el atril y levantó la primera hoja. Peter Pettigrew, resonó su voz, firme y fría, se le acusa de traición, asesinato de 12 mugles, conspiración con una secta proscrita, práctica no registrada de animados, fraude, fuga y obstrucción a la justicia. Golpeó la carpeta. El testimonio del Veritaserum ha sido registrado y firmado por el sanador que lo atestiguó, el pocionista del departamento y por mí. Debe iniciarse una investigación. La varita que recuperó en el Valle de Godric debe ser encontrada e identificada. Es muy probable que sea la varita de quien no debe ser nombrado. Su mirada se dirigió a Corvus, quien le dedicó una sonrisa amable pero poco útil. Se volvió hacia Arcturus. Ministra, tal vez el ministerio pueda ofrecer una recompensa por la varita. Arcturus sonrió con sorna. A esas alturas, todos en la cámara comprendían una verdad simple. Corvus Black no entregaría la varita del señor oscuro gratis. Arcturus volvió a mirar a Amelia. Por favor, indique la recompensa, directora Bones. Amelia suspiró y miró a Corvus. 500. Un pequeño movimiento. 1000 otro. 2. El resultado fue el mismo. Las ofertas aumentaron. Tradicionalistas y neutrales empezaron a reírse por lo bajo. En el escaño progresista, el murmullo se tornó sombrío cuando se alcanzaron las 10.000. Dumbledore se inclinó hacia el Pias Doge. Un asentimiento. Lord Doge se puso de pie de un salto, resoplando con disgusto. Frank Longbottom levantó una mano. El tribunal reconoce a Lord Doge. Que se oiga su voz. Ministro interino Black. Director Bones. Es evidente para todos aquí que Lord Rosier tiene la varita. Sugiero que el ministerio ejerza su autoridad y la confisque. El silencio se rompió como un cristal. Los neutrales fueron los primeros en reaccionar. ¿Sin orden judicial? La voz de Greengrass resonó desde las filas centrales. La ley prohíbe la incautación de pertenencias de un lord sin pruebas suficientes y una razón justificada, añadió Abbott, con el rostro tenso. Los tradicionalistas murmuraron un instante después, con una aprobación baja y amenazante. Corvus se puso de pie. Ministro. Jefe de magos Longbottom. Inclinó la cabeza hacia cada uno. Primero, protesto por una petición ilegal. Me pregunto si Lord Doge la aprobaría. El traidor se ocultó en la casa Weasley, un aliado cercano de Albus Dumbledore. Aprobamos autorizar al Departamento de Aplicación de la Ley para que registre a los aliados cercanos de Albus Dumbledore en busca de más mortífagos, o cualquier otra cosa que los progresistas prefieran ocultar. Apoyado. Pronunció de inmediato Yaxley, Avery, Nott, Travers, Greengrass y Abbott. Corvus le dedicó una dulce sonrisa a Doge. El golpe fue certero. Los bancos se rozaron.
Varios del ala progresista se pusieron de pie de golpe, con la voz tensa y airada. Los neutrales permanecieron firmes e impasibles, con la mirada fija en Frank. Los tradicionalistas se acomodaron con paciencia de tiburón, dispuestos a esperar a que la ley actuara antes que ellos. Una risa ahogada surgió de 2/3 de los bancos. Corvus dejó que la risa resonara y no se unió. Una leve sonrisa de satisfacción bastó. Al otro lado de la sala, Arcturus carraspeó una vez. La cámara quedó en silencio. Los demás enmudecieron. El Pias Doge se incorporó de nuevo, con el rostro enrojecido y la mandíbula tensa. Alzó una palma hacia el estrado. La sala se puso en alerta. Esta acusación es ridícula, comenzó, con la voz quebrada por el esfuerzo. Mi propuesta era por el bien del juicio y del reino. Confiscación a través de la autoridad competente. Un murmullo recorrió 2/3 de la sala. No fueron palabras. Fue una risita compartida que no llegó a pronunciarse. Todos los presentes podían leer la correa del collar de Doge. Se giró para dar un último golpe. En cuanto a las calumnias infundadas sobre ocultar mortífagos, Lord Rosier puede revisar los antebrazos de los señores que están tan cerca de él. Corvus ni se molestó en remangarse. Solo sus ojos respondieron. Tranquilos. Divertidos. Las marcas habían desaparecido y nadie, ni Doge ni el cerebro detrás de todo esto, descubriría cómo ni cuándo. Arcturus dio por finalizado el juego con una mirada. Lord Rosier, la varita. ¿Qué te separaría de ella? Corvus se giró hacia el estrado, luego su mirada recorrió a Doge y volvió a él. Lord Doge dice que habla en nombre del reino. Dejó que las palabras resonaran. Estoy tan convencido como un dementor de que un baño caliente le habría curado la piel. Se oyeron algunas risitas. Incluso Amelia tuvo dificultades para contener las ganas de reír. Corvus continuó, con voz tranquila y agradable. La varita de un mago con un nombre inventado. Un mago que doblegó a Gran Bretaña con un puñado de máscaras. No lo detuvo el ministerio, que respondía a los actos imperdonables con hechizos aturdidores. No lo detuvo el departamento de aplicación de la ley mágica. No lo detuvieron aquellos que se creen la máxima autoridad moral. Lo detuvo un bebé y una casualidad. Tiene valor como recordatorio de lo que sucede cuando la incompetencia se sienta en el poder. Aún así, soy una persona práctica. La prestaré para el debido proceso si me permiten una visita guiada al departamento de misterios. Cada pasillo. Cada puerta. Me llevaré un pequeño objeto, dentro de lo razonable, como recuerdo. Greengra soltó una carcajada antes de contenerse. Las púas arañaron. Los progresistas siseaban sobre el precedente. Los neutrales se inclinaron, oliendo una oportunidad. Amelia levantó la mano. Ministro, el departamento está bajo su jurisdicción, pero es independiente por estatutos. Ni usted ni yo podemos ordenarles que impartan clases, compartan investigaciones o revelen conocimientos. El acceso queda a su discreción. Arcturus inclinó la cabeza una vez. Invoquen a un innombrable. Un empleado corrió hacia la puerta lateral. Minutos después, una figura alta vestida de negro cruzó el umbral sin ceremonias. Sin placa, sin alardear. Ni siquiera mostró el rostro. Un simple gesto de cabeza hacia la tarima. El croaquer innombrable, así se le conocía. El nombre era una máscara, y todos lo sabían. Los inefables eran el ministerio dentro del ministerio. Respondían ante la ley y ante el ministro de Presupuesto y Murallas, pero una vez cerrada una puerta en ese lugar, ni siquiera el ministro tenía autoridad sobre el siguiente paso. Estudiaban el tiempo, la muerte, el pensamiento, la profecía y los vínculos entre las cosas. Registraban poco y escribían menos. Todo su poder residía en el silencio. Croaker giró la cabeza hacia Corvus. Tu propósito. Conocimiento. Sin adornos. Un paseo guiado. Un pequeño objeto llevado, dentro de lo razonable. Un breve silencio. Croaker observó la sala con atención, sin detenerse en la petición. Concedido según el protocolo del departamento, respondió finalmente. Solo escolta. No se permiten notas escritas. El objeto elegido será revisado por 3 inefables. Si supone un riesgo de infracción o daño, será denegado. Arcturus asintió levemente. Amelia exhaló el aire que había contenido para la frase clave. En la cámara se oyó un murmullo. Un par de progresistas balbucearon, pero no se atrevieron a expresar su opinión. Corvus se inclinó ligeramente. De acuerdo. Sacó una varita delgada de entre sus ropas. De tejo. Un objeto discreto en la mano, pero que atrajo todas las miradas. Sin aspavientos. Cruzó la sala y la colocó sobre el escritorio de Amelia.
10.000 es una oferta generosa, directora. Quédese con su oro. Devuelva la varita cuando el expediente esté completo. Confío en que podrá guardarla a buen recaudo mientras esté bajo su custodia. Amelia no la tocó desnuda. Asintió a Rufus. El Auror alzó su varita y conectó su punta con la que estaba sobre su escritorio. Prior incantato. El sonido llegó de inmediato, frío y nítido en el silencio. Avada Kedavra. El eco se mantuvo suspendido como escarcha. Algunos se estremecieron a pesar de sí mismos. La pluma del dictador continuó escribiendo con un siseo seco. Amelia cubrió la varita y la guardó en un estuche protegido. Las miradas seguían el movimiento como si fuera a saltar. La mirada de Dumbledore se detuvo. La de Lucius Malfoy también, fría y calculadora. Doge arremetió una vez más. Este espectáculo devalúa la ley. No negociamos con el acceso a secretos de Estado. Croaker giró levemente la cabeza. El departamento no negocia, Lord Doge. Decide. Y en esto, ya ha decidido. Sin vehemencia. Solo un hecho. Frank Longbottom golpeó la barandilla una vez. La sesión continuará. Director Bones, continúe con Pettigrew. Amelia continuó, con el libro de contabilidad firme. La evidencia de la varita está registrada. El acceso del Departamento de Misterios está registrado como un acuerdo ministerial bajo carta. Volvemos a los cargos. Alzó la vista hacia el prisionero. Pettigrew había observado el funcionamiento de la varita con una especie de terror sordo, como si el eco pudiera atraer otra luz verde en la habitación. El sudor le perlaba la frente. Las cadenas se apretaron cuando intentó moverse. En los escaños, el ambiente se dividió por completo. Los progresistas permanecían rígidos, con los labios apretados. Habían presionado para que se prohibiera la expropiación y habían perdido el argumento legal. Los neutrales se pellizcaban la barbilla, impresionados, a su pesar, por la perfección del acuerdo. Los tradicionalistas sonreían sin mostrar los dientes. Un ministro capaz de doblegar a los intransigentes y un heredero que pudiera hacerlos hablar era un presagio incierto. Arcturus miró una vez a Corvus. Un leve destello. Un punto para él. Luego fijó la vista en el prisionero. Continúa. La pluma del escribano seguía escribiendo, incansable. En lo alto, los orbes ardían con constancia. El reino se observaba a sí mismo en acción. Amelia cerró la carpeta y miró a Frank, que estaba en el banco alto. Él asintió levemente. Volvió la vista al suelo. La varita recuperada de los Rosier se enviará a Garrick Ollivander para que la analice. Su declaración quedará registrada. Corvus se apoyó en la barandilla, con voz suave. Tejo. 13 pulgadas y media. Pluma de Fénix. Dejó la frase en suspenso. El señor Ollivander recuerda cada varita que ha emparejado. Espero que su nota sea precisa. En los bancos del progreso se contuvo el aliento. Dumbledore apretó las manos sobre su túnica una vez, luego las alisó. Sin brillo en los ojos, solo cálculo. La memoria de Garrick revelaría un comprador. Los nombres tenían peso. Frank levantó el mazo apenas un dedo. Consta en acta la intención del director y la observación de los Rosier. Se giró hacia la sala. La sentencia sigue pendiente. Amelia pasó la página. Por traición, asesinato en masa y servicio proscrito, la ley prevé 2 consecuencias. Cadena perpetua en Azkaban sin libertad condicional o el beso. La cámara decide con una varita. El silencio cayó como la escarcha. Arcturus no se elevó. Simplemente alzó el rojo. Corvus lo siguió, el mismo rojo intenso. Líneas escarlata crecieron a lo largo de los tradicionalistas y se fundieron con los neutrales. La luz blanca sostenía la curva progresista, agrupada pero tenue. El secretario contó. Frank escuchó y luego dejó el mazo. Por votación de esta cámara, la sentencia es muerte por beso. Un leve murmullo recorrió los pasillos. Ni vítores. Ni protestas. Solo el roce de las plumas y el suave crujido de las túnicas. Amelia redactó la orden con letra firme y se la entregó al secretario. Traslado al amanecer. Permanecerá aturdido y atado con un hechizo rúnico para impedir la transformación en animago. Prohibido el contacto. Pettigrew se quedó mirando al vacío. Por un instante, su mirada se desvió hacia los bancos del Partido Progresista. Dumbledore no se movió. Corvus observó la mirada y la archivó junto con las demás. Frank se enderezó. Siguiente punto. Amelia no se sentó. El director procede con la investigación concluida. Miró al ministro y a Frank. Arcturus levantó 2 dedos en señal de asentimiento. Frank asintió formalmente. Se giró hacia los bancos.
Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Su tono fue claro y frío. Por orden del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, queda usted bajo custodia del Ministerio a la espera de juicio por los siguientes cargos. Leyó de un nuevo expediente, cada cargo con precisión. Primero, obstrucción dolosa de la sucesión testamentaria, a saber, impedir la lectura y ejecución de un testamento mágico. Pasó otra página. Segundo, interferencia con la tutela y custodia de un heredero, a saber, desvío ilegal de un heredero menor de edad de sus legítimos parientes mágicos a custodios no mágicos sin el consentimiento de Luizengamot ni de los departamentos correspondientes del ministerio. Un murmullo ascendió por la piedra y se extinguió bajo la mano alzada de Frank. Tercero, poner en peligro imprudentemente a un menor con poderes mágicos bajo tutela, es decir, someter al niño a condiciones que demostraron ser crueles y perjudiciales durante más de una década. No apartó la mirada. Cuarto, falsificación y manipulación de registros del ministerio, incluidos los registros escolares y los documentos de residencia. El siguiente cargo le cayó como un balde de agua fría. Quinto, abuso del cargo de jefe de magos para fines políticos privados, en detrimento de la soberanía de la Cámara. Una página más. Sexto, sustracciones ilegales e interferencia con los bienes de la Casa Potter. Capítulo 82. La sala no respiraba, sino que se erizaba. Las túnicas se arrastraban. Las varitas se deslizaban silbando dentro de las mangas. Los miembros de los progresistas fueron los primeros en estallar, con voces que resonaban como perros de perrera. Los neutrales se inclinaban hacia adelante con los ojos entrecerrados. Los tradicionalistas observaban en silencio, como lobos que aguardan al borde de un campo. Arcturus apoyó una mano en el brazo del sillón del ministro. Ni un solo movimiento fuera de lugar. La curiosidad se asomaba en el rabillo del ojo. De vez en cuando, su mirada se posaba en Corvus para observar sus reacciones. Corvus se sentó un escalón más arriba, apoyado en la barandilla, con la postura relajada y los ojos brillantes. Meses de trabajo se cristalizaban en ese momento. Amelia siguió el rastro del archivo de Potter hasta el fondo del armario y luego a través de las puertas de Gringotts. Había contado con esa firmeza. El tiempo transcurrido entre su primera carta y ese preciso instante también había sido bien invertido. Potter estaba progresando bien. Sonrió con sorna al pensar en esa fuerza correctora. Que el destino intentara volver a algún viejo canon desgastado. Se llevarían una sorpresa desagradable. Greengrass lo observaba desde los asientos de los tradicionalistas. Una mirada mesurada, la de un hombre que calcula el riesgo con los números de un libro de contabilidad. La Casa Black deseaba un orden duradero. Y de alguna manera, lo estaban logrando. El joven Lord tenía el porte necesario para estar al mando. Una mente aguda. Una calma asombrosa ante la adversidad y nombres mucho más antiguos. Estaba bastante seguro de que Corvus Black era quien dirigía las políticas de la Casa Black últimamente. Ante él, Arcturus Black esperaba su encuentro con la muerte. Ahora vestía la capa de la muerte. Una combinación peligrosa, muy peligrosa. Greengrass cruzó los brazos y esperó a ver si el peligro mordería primero la garganta correcta. Ajustaría su estrategia en consecuencia. Desde la tribuna de los neutrales, la mirada de Abbott se dirigió al banco de visitantes para saludar a su esposa, luego a Amelia y finalmente a Corvus Black. La ley tendría que regirse por este evento. Aunque estaba convencido de que la Cámara jamás volvería a ser la misma después de la sesión de hoy, Madame Marchbanks golpeó su anillo una vez contra la barandilla. Dumbledore en los bancos, no en el estrado. Solo eso le hizo castañetear los dientes. Mantuvo la barbilla en alto. Escucharía. Sopesaría la situación. No se dejaría intimidar por muchachos con sonrisas penetrantes. Había visto lo suficiente para estar segura de que Albus tenía razón. El mundo mágico británico era más seguro gracias a él. Sin embargo, incluso después de todos los sacrificios de ese hombre, algunas personas seguían siendo obstinadas e ignorantes. Frank Longbottom ocupó el estrado del juez solo para un caso. Sin embargo, parecía que se estaba escribiendo la historia y que su nombre quedaría grabado en ella. La última hora le había quitado las ganas de pronunciar discursos. Miró una vez al ministro. Arcturus Black estaba leyendo a cada uno de los presentes por turno. Un lord progresista intentó devolver la calma al momento. Esto es una farsa. Su voz se quebró contra la piedra. Greengrass ni siquiera giró la cabeza. Es un ajuste de cuentas, murmuró para los dos lores que tenía a su lado. Arcturus alzó dos dedos. Se hizo el silencio. Incluso el eco pareció aquietarse.
Albus Dumbledore se levantó de los bancos como si lo hubieran levantado con un hilo. No había brillo ni calidez en sus ojos. Tras aquella ridícula barba, su boca era dura. Tras esa boca se escondía un hombre acostumbrado a elegir caminos ajenos. Durante 6 meses, su red cuidadosamente tejida se había deshilachado. Un muchacho con túnica negra entró en su castillo y el lugar comenzó a desmoronarse puntada a puntada. Había invitado al lobo a entrar. Le había mostrado las puertas y las llaves. En aquel momento pareció prudente. Como tantas veces lo hacía el bien mayor. Amelia, dijo en voz baja, y por un instante recuperó su antigua elegancia. Debe haber un malentendido. Amelia no pestañeó. Te dirigirás al departamento por su nombre correcto o añadiré desacato a la cámara a tus cargos. La pluma que tenía en el codo rasgó. El sonido fue como el de un cuchillo raspando un hueso. Un murmullo de murmullo. Los tradicionalistas se acomodaron más en sus asientos. Los neutrales observaban expectantes, esperando que la máscara se resquebrajara. Los progresistas comenzaron a murmurar sobre el procedimiento. El empleado apiló 3 pergaminos con un cuidado meticuloso y casi fatal. Arcturus giró levemente el rostro hacia Corvus. En él resonaba la pregunta de un abuelo. ¿Sería mucho pedir que al menos me avisaras de que me esperaban problemas? La respuesta se encontraba en la serena compostura del muchacho. Un golpe bajo inesperado no requiere una segunda oportunidad. Arcturus ya buscaba un regalo que ofrecerle al chico cuando se disipara el polvo. Binda intentaría superarlo. Grigori intentaría superarlos a ambos en gastos. Corvus observó cómo la mirada de Dumbledore se posaba en él. El odio del anciano brilló fugazmente, como una piedra, y 2 veces más frío. Aquello le complació más de lo que dejó ver. Contuvo la sonrisa hasta casi exhalar. Dejó que la cámara gritara por él. En el banco progresista, el Pias Doge se inclinó hacia Dumbledore con las manos temblorosas. Aún hay tiempo, susurró, con los ojos vidriosos de convicción. Una declaración. Un llamamiento a la continuidad de tus publicaciones. Continuidad, dijo Frank con una sonrisa burlona, mirando a su mano que sostenía el mazo, sin que nadie lo oyera. Amelia retiró los cargos de nuevo. La lista hablaba con la fría voz de la tinta. Testamento bloqueado. Robo de linaje. Poner en peligro a un menor con poderes mágicos. Manipulación de registros. Abuso de poder. Desvío de fondos de una bóveda principal. Cada sílaba dispuesta como un ladrillo en un camino que conducía a puertas de hierro en una isla del Mar del Norte. Los dedos de Dumbledore se tensaron sobre el pasamanos. La habitación se inclinó en su contra. No eran iguales. Eran niños con cuchillos. No se podía confiar en el ministerio. Nunca se podría. La cámara necesitaba una mano firme en el timón. La suya. Siempre la suya. Había mantenido el control mientras los ingenuos alababan el progreso, los necios jugaban al truque o a la pureza, y los malvados se ocultaban tras máscaras. Había cargado con el peso para que ellos pudieran dormir. Y ahora lo miraban como si no supieran nada mejor. Sus ojos se posaron en Corvus y se detuvieron allí. Tú. El pensamiento resonó como una campana. Aquella pieza salvaje en el tablero que había creído poder dominar como una tormenta ahora se había desbocado. Se recompuso, respiró hondo entre dientes y se irguió. Basta, interrumpió Amelia con voz firme. Los aurores escoltarán al señor Dumbledore a una celda. No se permiten visitas. No se permite correspondencia. Solo será aturdido si se resiste. Los progresistas se pusieron de pie de un salto. Un murmullo de voces. Los neutrales se movieron en silencio. Los tradicionalistas permanecieron inmóviles. Las varitas se alzaron en un gesto de cautela en 3 bancos. Arcturus permaneció sentado. El peso del cargo recaía sobre sus hombros como una vieja capa sobre una espalda ancha. Dejó claro a la sala que no necesitaba ponerse de pie para gobernarla. El rostro de Dumbledore perdió hasta el último ápice de dulzura. Los años se desvanecieron de él como la escarcha se desprende del hierro al golpearlo. Se volvió hacia Amelia y no encontró en ella ningún apoyo. Se volvió hacia el ministro y solo vio piedra. Se volvió hacia el desastre que él mismo había provocado y encontró una sonrisa que le hirvió la sangre. Tú, susurró. La palabra sabía a cenizas. Alzó la mano. Un trozo de tela cayó de la vieja madera. Corvus no parpadeó. La varita se elevó en la mano del anciano, pálida, picada y vibrante bajo la luz. La varita de Sauco conocía su papel. La mirada de Corvus siguió el movimiento, un brillo encendiéndose en sus ojos como si la visión le complaciera. Corvus se movió en el instante en que la máscara se resquebrajó.
Una velocidad extrema absorbió el mundo y lo difuminó. El sonido se estiró. La luz se ralentizó. El rostro de Albus se tornó inexpresivo y frío, y la varita comenzó a elevarse. Una sonrisa se dibujó en los labios de Corvus. El tercer Ayo se acercaba a él como si caminara por su propia voluntad. Su varita ya funcionaba. 4 escudos de Veruscud Máxima surgieron de su punta y crecieron al asentarse. Uno envolvió el estrado en una capa transparente que se cerró alrededor de Arcturus y Frank Longbottom. Otro barrió los bancos de los tradicionalistas y se fijó como cristal, deteniéndose en el asiento de Lucius Malfoy con un borde limpio que no lo tocó. Un tercero recorrió la sección de los neutrales y los selló con un brillante panel. El último surgió alrededor de los visitantes, donde Rita Skeeter, encorvada, arañaba con su pluma encantada como un insecto, y donde también se encontraban otras figuras prominentes. Las protecciones se encontraron con la piedra y se clavaron, cada superficie lisa como un espejo, cada borde afilado como una hoja. Bajó 2 escalones hacia el suelo, despacio como un hombre que pasea. Ante sus ojos, la varita de Sauco seguía ascendiendo. Un verdor verde comenzaba a acumularse en su punta. Amelia contuvo el aliento. Vio la varita un instante tarde y fue a buscar la suya, pero los acontecimientos ya se habían desatado. Un muro de luz se curvó sobre el estrado. Otros 2 recorrieron los bancos. La maldición del anciano brilló con un verde enfermizo. Corvus se deslizó fuera de su trayectoria, esquivando la maldición. Esta chisporroteó tras él, impactando contra el escudo que cubría el ala del tradicionalista. Los ojos de Loravery se abrieron como platos cuando la maldición alcanzó el escudo y dejó ver grietas evidentes. Corvus ya había fijado su talón en un abrir y cerrar de ojos. Aquella velocidad no podía ser natural. Un rayo tan potente como un haz de luz surgió de su varita, golpeó la piedra del suelo en ángulo y rebotó. Arcos azul y violeta se precipitaron hacia el pecho de Albus en un abrir y cerrar de ojos. El impacto lo levantó como un trapo y lo lanzó hacia la cúpula. Una llamarada estalló sobre él. Un fénix se elevó por los aires con un solo latido. Corvus apenas levantó la mano libre. El segundo hechizo asesino de la sesión salió disparado de su varita y alcanzó al pájaro en el corazón. El chillido lastimero hizo que cada bruja y mago se sintiera débil por un instante. Cayó fuego. El cuerpo se replegó sobre sí mismo, ardiendo hasta quedar blanco, y dejó un polluelo débil que rodó y cayó. Rodó, aturdido y pequeño, su grito débil y tembloroso. En el momento en que Albus empezó a caer, Corvus lo enganchó con una levitación brutal. Su brazo cayó rápido y con fuerza. Dumbledore lo siguió con la misma brusquedad. El mentón impactó primero. El suelo recibió su rostro. El fuerte crujido revolvió el estómago. El cuerpo rebotó 1, 2 veces y quedó maltrecho. La sangre corría espesa y brillante. Los dientes se deslizaron bajo el banco más cercano como fragmentos de porcelana. El hechizo final fue sencillo. Expelliarmus. Una chispa roja, un tirón, y la varita de Sauco saltó libre y giró, con la empuñadura por delante, hasta la palma de Corvus. La atrapó y la inmovilizó con un giro de dedos. Entrecerró los ojos un instante mientras la madera cobraba vida ante él. El reconocimiento floreció. El poder recorrió sus huesos y se asentó. La varita lo sintió. Sintió lo que portaba. En su bolsa, la capa dormía junto a la piedra. La varita de Sauco las encontró y las 3 notas se anidaron. La resonancia se profundizó, nítida y segura, y permaneció en su mano como una promesa. La cámara se rompió. Los aurores irrumpieron con paso apresurado, sus botas resonando sobre la piedra, varitas en alto. La mayoría apuntaba a los bancos de los progresistas, de donde había surgido la primera maldición. Gawain Robards se acercó de inmediato al hombre caído, lo volteó con cuidado y, con rápidos y precisos golpes, le arrebató amuletos y baratijas, buscando varitas de repuesto o un traslador oculto. Rita chilló cuando un rayo aturdidor perdido impactó contra el escudo de visitantes y le iluminó el rostro con una luz inofensiva. Doge intentó trepar la barandilla, presa del pánico, y recibió un rayo aturdidor de lleno entre los hombros. Se desplomó y se deslizó como ropa tendida. Los tradicionalistas permanecieron unidos tras los muros de Veruscut, varitas desenvainadas, voces duras. Los neutrales se alzaron más despacio, pero se alzaron, con la mirada fría y los cuerpos angulados para protegerse. Media docena de progresistas lanzaron hechizos temblorosos y cayeron como respuesta. Griselda Marchbanks cayó en un montón ordenado. Tiberius Ogden la siguió con un gruñido y un tintineo de dedos anillados. Arcturus se irguió en el estrado. 2 golpes secos de su varita resonaron como martillos.
Frank ya estaba de pie, con la mandíbula tensa y la varita apuntando hacia sus viejos bancos, evaluando las amenazas. Basta. La palabra resonó con fuerza y llenó la sala. Impactó contra los escudos y retumbó. Se extendió por la bóveda y regresó con pesadez. El ruido se extinguió. Los cristales de Beruscut permanecieron erguidos, brillantes y limpios. La marca del rayo en el suelo aún humeaba tenuemente donde el rayo había rozado. El polluelo emitió un pequeño chillido y escondió la cabeza bajo una ala destrozada. Albus yacía de lado, respirando con dificultad, con el rostro cubierto de sangre e hinchado, y los ojos en blanco. Amelia fue la primera en moverse. Cruzó la sala en 3 zancadas largas, se tomó el pulso con 2 dedos y miró a Gawain. Un breve asentimiento. Vivo, pero maltrecho. Su mirada se dirigió a Corvus. Él permanecía impasible en el escalón, con 2 varitas en la mano. La suya, baja y lista, la otra, sostenida como un artefacto que había estado esperando. ¿Acaso le atraían las varitas de hombres mayores? Era la segunda vez ese día. Tuvo suerte de que Corvus estuviera demasiado ocupado derogándose mientras la varita de Sauco se vinculaba con él. «Baja tus escudos, Lord Rosier», ordenó Arcturus desde el estrado sin alzar la voz. Despacio. Corvus inclinó la cabeza una vez. Los 4 muros de Beruscut se atenuaron desde arriba y se deslizaron por el aire a paso lento, con bordes definidos y rostros nítidos, hasta que se desvanecieron con un suave suspiro. Las varitas sobre cada banco seguían el movimiento. Nadie disparó. Nadie se sentó. Gawain levantó la mano. Estabilizando, ordenó para que constara en acta, con voz cortante. Un auror conjuró una camilla de campaña con un chasquido y sujetó a Albus con una red de sujeción. Otra pareja recogió al polluelo y lo metió en una caja acolchada que se cerró con un brillo. Antes de que pudieran llevárselo, Corvus se aclaró la garganta. «Me lo llevaré yo, pues fui yo quien impidió que huyera con ese mago oscuro». Señaló a Dumbledore, que estaba en la camilla. La auror se volvió hacia la directora Bones y, a su señal, devolvió la caja. Un tercer equipo comenzó a etiquetar y marcar la magia gastada, sus plumas rascando etiquetas mientras la pluma dicta en el riel del empleado seguía el ritmo con una mano limpia e incansable. La pluma de Rita se movía con rapidez, perforaba y llenaba la habitación. Sus ojos no se apartaban de Corvus. Vio la segunda varita en su mano. Se relamió como un gato ante la crema. Arcturus recorrió la sala con la mirada. «La cámara se prepara», ordenó. «Los bancos vuelven a sus asientos. Los aurores mantienen sus posiciones». Esperó a que sucediera. Las sillas rechinaron. Las túnicas se acomodaron. La comitiva de visitantes se relajó. Frank cambió de postura, pero mantuvo la varita apuntando hacia él. Observó a los progresistas por encima de la mira. Apenas parpadeó. Corvus hizo girar la varita de Sauco una vez entre sus dedos y volvió a sentir su vibración, la forma en que buscaba el antiguo poder en su bolsa. La guardó en la manga con un pensamiento y dejó que su propia varita descansara tranquila sobre su pierna. Arcturus dejó caer el sonorus y habló con su voz normal. «Ahora», dijo, con calma y firmeza, «tendremos orden». La sala obedeció. El olor a piedra caliente y ozono impregnaba el aire. En algún lugar bajo los bancos, un diente se quebró al ser pisado por un lord. La mirada de Arcturus recorrió el suelo una vez hasta Corvus, luego hasta Amelia y finalmente hasta Frank. En el acta constará un ataque armado perpetrado por un rehén en el suelo de esta sala, repelido y contenido. Procedan. La palabra impactó como un mazo. Capítulo 83. Amelia observó cómo la cámara se calmaba. Los bancos crujieron, los anillos volvieron a sus soportes y las plumas se estabilizaron. Corvus Black se deslizó en su sitio con la pequeña caja negra en una mano y la varita sobre la rodilla. El polluelo que había dentro pió una sola vez, una fina brasa bajo la ceniza. Sus propios aurores estaban de pie, formando un círculo a lo largo de las paredes, con los rostros tensos, observándola fijamente. Todavía sentía el vacío donde debería haber estado su reacción. 4 bancos quedaron protegidos en un abrir y cerrar de ojos, y no por su equipo. El entrenamiento cambiaría antes de que terminara la semana. Al otro lado de la sala, Arcturus Black permanecía inmóvil, con la mandíbula tensa como si le hubiera crecido piedra de la noche a la mañana. Cuando se apagó el último susurro, giró la cabeza hacia ella. Una sola palabra, firme como el hierro. «Informe». Un escalofrío recorrió la sala. Amelia mantuvo la compostura y habló para que constara en acta. Ataque de un grupo recusado con un imperdonable en plena sesión. Intento de asesinato. Se interrumpió el intento de huida a través de un familiar. El sospechoso fue capturado y su varita confiscada.
Lord Rosier levantó escudos que contuvieron el riesgo colateral y protegieron el estrado y los bancos. No hubo víctimas mortales. Varios aturdidores fueron lanzados desde el bando progresista durante el tumulto. Dejó que sus palabras resonaran con fuerza, para que todos pudieran oírlas. Si la maldición hubiera sido fuego demoníaco, no estaríamos aquí. Arcturus no parpadeó. Resultado, repitió. Levantó un pergamino y leyó. Quien haya alzado varitas en contra de la Orden de los Aurores queda detenido para ser acusado y juzgado. 7 en total. Nombres registrados. Griselda Marchbanks, Elpias Doge, Tiberius Ogden y otros 4 bajo custodia hasta que se les tomen declaraciones. Dio la señal. Se encendieron bandas rojas alrededor de muñecas y tobillos. Los aurores se movieron. Las protestas surgieron y se apagaron cuando más varitas se inclinaron desde las paredes. El banco de visitantes se mantuvo a distancia. La pluma de Rita Skeeter tecleaba sin cesar. Era un momento trascendental, un momento histórico. Arcturus inclinó la barbilla una vez. Proceda con los resultados de su investigación, director Bones. Se recostó sin relajarse. Nunca más. No lo volverían a tomar por sorpresa. Al final de esta sesión, se encargaría de que algunos candidatos selectos de entre los miembros de la alianza entrarán al servicio del ministerio. El reclutamiento de aurores se aceleraría, especialmente entre ese grupo. Amelia abrió la carpeta y colocó la primera hoja sobre el atril. Expediente del departamento. Custodia de Potter. Las fuentes incluyen libros de contabilidad de Gringotts sellados, registros del Departamento de Bienestar Infantil Mágico, expedientes escolares y médicos de Surrey. Declaraciones juradas tomadas bajo mi mando, incluyendo los resultados de la solicitud de legilimancia sobre Arabella Fig, una esquiva internada por el acusado, Albus Dumbledore. El hogar Muggle donde el heredero Potter pasó la última década era el de la hermana de Lily Potter, de soltera Evans. Aborrecen la magia y a los magos. La infancia del heredero Potter fue, en el mejor de los casos, comparable a la de un elfo doméstico maltratado. Funcionarios muggles de su escuela confirmaron hematomas repetidos y otras pruebas de maltrato físico. Esto se corrobora con los informes de la enfermera escolar, añadió para aclarar la publicación. Una sanadora muggle. La cámara tuvo dificultades para asimilar lo que oía. Frank Longbottom era uno de ellos. Alice era la madrina de Harry Sirius, su padrino. Recordó que James le había hablado del testamento. La idea de que ese niño pudiera sufrir abusos jamás se le había pasado por la cabeza. Ni una sola vez. Sin embargo, ahora se estremeció al pensar en lo que habría ocurrido si su madre no hubiera estado allí para cuidar de Neville. Un murmullo recorrió a los neutrales. Lord Abbot cruzó las manos y escuchó sin pestañear. En la sección de los tradicionalistas, Lord Travers observaba como un halcón al atardecer, quieto y paciente. Ya había comenzado a calcular las consecuencias, sobre todo para la IGU. Frente a ellos, los progresistas guardaban un silencio sepulcral, cabezas juntas, con la mirada fija en el escritorio de Amelia y luego en Corvus y Arcturus. Ninguno miró la pequeña caja que Corvus sostenía. Amelia entregó los informes a la secretaria. La mujer asintió y se los llevó al registrador. Primer cargo. Comenzó a leer Amelia. Impedición de la lectura del último testamento de James Charles Potter y Lily Potter, de soltera Evans, contraria a la ley. Prueba. Registros de notificación de Gringotts no reconocidos por el entonces jefe de magos. Prueba. Registros de mensajería del ministerio devueltos tras 3 intentos fallidos en Hogwarts. Las plumas se movían por todas partes. La pluma de dictado mantenía su trazo nítido. Segundo cargo. Interferencia ilegal con la tutela. Según las pruebas, el Departamento de Bienestar Infantil Mágico no muestra ninguna petición ni concesión de custodia a ninguna de las partes. No hubo adopción mágica. El niño fue colocado en una dirección muggle sin supervisión del ministerio. No suavizó la siguiente frase. Algunos en la sala no merecían consuelo. Tercer cargo. Poner en peligro a una menor con poderes mágicos al internarla en un hogar hostil. Pruebas. Registros de la enfermera escolar, declaraciones de vecinos y declaraciones juradas de 2 peritos del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, extraídas de los recuerdos de Arabella Fig, una skip que informaba mensualmente a Albus Dumbledore. Se incluyeron detalles de negligencia y abuso, que fueron ignorados por ambas partes. Un suspiro recorrió los bancos. Los dedos de Lord Selwyn se apretaron un instante en la barandilla, luego la aflojaron. Corvus no se movió. Solo su pulgar golpeó una vez la tapa de la caja y se quedó quieto. Cuarto cargo.
Alteración de los registros del ministerio para ocultar el estatus de custodia y bloquear la supervisión rutinaria. Evidencia. Entradas de registro con claves de autor falsificadas y sellos con fecha anterior, rastreadas hasta la oficina del jefe de brujos mediante análisis y firma de varita. Paso la página. Quinto cargo. Abuso de poder. Ordenar al personal del ministerio que suspendiera las revisiones rutinarias, invocando una autoridad especial de la oficina del gran brujo, que no se aplica al caso en cuestión. En el banco del fondo, un lord progresista carraspeó y se arrepintió cuando media docena de aurores volvieron la cabeza al unísono. La sala se había percatado del nuevo clima. Segundo cargo. Transferencia de fondos de la bóveda de los Potter. Existen pruebas de cambios en la custodia de las llaves registrados en Gringotts. Se realizaron retiros mediante llaves de la bóveda, mantenidas y utilizadas ilegalmente. El patrón coincide con un uso no autorizado. El banco ha proporcionado una declaración jurada certificada del registro contable que detalla la cadena de custodia y el importe. No mencionó el nombre del duende. Cualquiera en la sala podía adivinar que pertenecía al gestor de cuentas de los Potter. Amelia hizo una pausa para beber agua. Su mano permaneció firme. Solicitudes de medidas cautelares, preliminares. Ordenen la suspensión inmediata de cualquier título que se base en los actos impugnados. Congelen los movimientos de la bóveda Potter hasta que se lea el testamento completo y se nombre un albacea. Emitan una orden de arresto contra cualquier persona que haya facilitado a sabiendas estos actos. Arcturus asintió levemente. Los neutrales lo observaban, tanteando el terreno que trazaría. No ocultó su postura. La ley seguirá su curso. Frank se inclinó hacia adelante en el estrado, con la mandíbula tensa y la vista fija en la carpeta. Su postura lo decía todo. Había sufrido las consecuencias de los discursos bonitos y las manos suaves. No pensaba permitir que nadie más las sufriera. Amelia levantó la sábana superior y la apartó. Para que conste en acta, el departamento señala que el estado del heredero Potter es desconocido desde septiembre. Recomendamos una evaluación diagnóstica completa en el hospital St. Mungo y la suspensión de la custodia hasta que se lea el testamento. Un revuelo en la puerta. El último de los 7 detenidos fue escoltado fuera de la sala. El empleado registró la hora. Los ojos brillaron levemente, como si la habitación se inclinara hacia adentro. La pluma de Skeeter no cesó de escribir. Arcturus dirigió su mirada a Bones. Emite las órdenes de arresto. Que se lea el testamento en esta sala y congela las bóvedas. Los mugles, hizo una pausa. Los quiero en las celdas del ministerio. Firmó 3 formularios con trazos limpios y se los entregó a Scrimgeour. Llévelo a cabo sin demora. Utilice protocolos de matriz completa. Robards se inclinó y se movió. Los aurores abrieron paso. El sonido de sus botas sobre la piedra resonó como un sello de cera. Amelia volvió a mirar a los bancos. El departamento cita a declarar al auror mayor Robards y al jefe rompedor de maldiciones Whitfoot. Después, se escuchará la declaración jurada del informante de Gringotts. Cerró la carpeta un instante y apoyó ambas palmas sobre la madera. Hasta entonces, el orden se mantendrá. Nadie ignoró la advertencia. Esta vez no. En todo el país, las puertas se abrían con suaves golpes y se cerraban con las mismas manos impasibles. Las órdenes de arresto ostentaban un antiguo escudo. Los aurores trabajaban en parejas. Los obliviadores esperaban cerca a los mugles. En Gruninx, Vernon Dursley ocupaba el umbral de su oficina acristalada, con una mano robusta sobre un gráfico de ventas que no le pertenecía. Las líneas anotadas seguían subiendo. Llamaron a la puerta. La rubia de recepción se inclinó hacia adentro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un cliente quería hablar sobre un pedido al por mayor. Vernon se alisó la corbata. La buena corbata. Ajustó el nudo como si eso pudiera aumentarle el sueldo. Que pase. Rufus Scrimgeour cruzó la alfombra con el paso cansado de un hombre que trabajaba en medio de tormentas. Señor Dursley. Una mano seca, una mirada que sopesaba y evaluaba. Vernon apretó y rió entre dientes. Sí, sí. Llámame Vernon, por favor. ¿Qué puedo hacer por? Chispas azules brotaron del puño de la manga de Scrimgeour. La puerta se cerró con un clic. El aire se suavizó bajo un encantamiento de silencio. 2 figuras vestidas con túnicas sencillas dejaron caer desilusionar como agua. Varitas en posición baja, listas para el combate. La mandíbula de Vernon se movió una vez. ¿Qué es esto? Scrimgeour sostuvo la mirada. Trabajo del departamento.
Al tocar un disco del tamaño de la palma de la mano, la oficina se distorsionó. La alfombra se convirtió en frías losas de piedra. Una sala de espera del ministerio se instaló a su alrededor como una jaula. Vernon seguía parpadeando. De vuelta en Grunnings, la rubia parpadeó mirando su calendario cuando dos obliviadores salieron por la puerta del gerente. Un leve movimiento de varita. Los últimos 5 minutos de su día se esfumaron. En Little Winging, llamaron al número 4. Petunia Dursley abrió con los labios ya apretados. La mujer en el escalón le mostró una pulcra insignia. Instituto de Padres para una Educación de Calidad. Breve encuesta sobre el plan de estudios de Dudley Dursley. El rostro de Petunia cambió en un instante. Apareció una sonrisa forzada. Por supuesto. Pasen. Dudley está, un destello tenue fue seguido de un golpe sordo. Petunia se desplomó sobre la alfombra, aturdida antes de que terminara la frase. Una moneda de traslador tocó su muñeca. Gancho azul y tirón. Desapareció. El auror cruzó el pasillo, escuchó una vez. El golpe sordo de unos pasos pesados arriba. Mamá. Aquí abajo, señor Dursley. Dudley bajó a grandes zancadas con el ceño fruncido, ya preparado para el desconocido en su vestíbulo. El ceño fruncido no duró. Un segundo rayo. Su corpulencia impactó contra el corredor con un golpe seco. Una etiqueta atada a su manga. 2 cuerpos desaparecidos en un par de movimientos de traslador mágico. La casa se sumió en el silencio. Arabella Fig dejó un platillo en su sala y arañó la oreja de un gato flaco que se había adueñado de la silla. El golpe en la puerta hizo que el gato se sobresaltara. La mujer que entró vestía un traje gris del ministerio. Señora Fig. Arabella frunció los labios. Tengo gatos que alimentar. Alguien más se encargará de ellos. Un pergamino se deslizó en un bolsillo. Un roce a una pulsera. La habitación se deshizo de su ocupante y conservó el olor a repollo. En una perrera donde abundaban los ladridos, Marjorie Dursley apartó la vista de un libro de contabilidad al oír el estrépito del portón. 2 hombres con atuendos extraños estaban al otro lado de la alambrada. Se irguió, como si el volumen pudiera disipar la magia. Propiedad privada. Una aurora echó un vistazo a los mastines. No les pasará nada. Un chasquido de dedos y su mundo se oscureció. Los mensajes viajaban por distintos caminos. En una cocina silenciosa, el té de Alice Longbottom se enfriaba intacto mientras el fuego crepitaba con un verde intenso y la voz de Frank resonaba. Alice, date prisa al ministerio. Ahora. Ella no preguntó por qué. Varita a la muñeca. Capa sobre los hombros. Un apretón a través de la rejilla y la cocina se alejó girando. En Grimmauld Place, Sirius caminaba de un lado a otro en el pasillo frente a la sala de rituales, con la mandíbula tensa y los ojos más brillantes que la salud. Creacher apareció con una grieta y un grueso sobre. Para el inútil maestro Sirius, espetó el elfo. Su desdén por Sirius, al parecer, tardaría en mitigarse. Sirius pulió el sello con el pulgar. Una sola página. 4 líneas escritas con la pulcra letra de Arcturus Black. Se recostó contra la pared y respiró hondo. De acuerdo. Asintió al elfo. Dile que iré enseguida. Boots encontró el vestíbulo y la vieja casa lo observó marcharse. Bajo el callejón Diagon, Gringotts tenía su propio horario y sus propias normas. Griphook estaba sentado en un escritorio alto con un libro de contabilidad que siseaba suavemente al secarse la tinta. La misiva de la oficina de enlace con los duendes estaba abierta a su izquierda. El sello había sido roto por la mano correcta. La redacción le complació. Clara, concisa y, sobre todo, respetuosa. El administrador de la cuenta, Griphook, solicita al ministerio el registro completo de retiros desde el 31 de octubre de 1981, la cadena de custodia de las llaves y el testamento de James Potter con sus respectivas modificaciones, debidamente atestiguadas. También se solicitan los avisos de tutela presentados o, según se sospecha, no presentados. Deslizó una garra por una columna y frunció los labios. La solicitud del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica había llegado 2 semanas antes con la firma de Amelia Bones y los bonos correspondientes. Eso era raro. La mayoría de los magos intentaban conseguir lo imposible con palabras y solo conseguían astillas. Sacó una caja delgada del cajón y la colocó junto al libro de contabilidad. La llave nueva de Potter relucía dentro. Ni una sola marca de desgaste, a diferencia de lo que debería haber sido después de que las demás copias fueran desactivadas a petición del DMLE. Registró la última entrada autorizada a la bóveda por los propios Potter.
Luego, el patrón silencioso, que se había prolongado durante años, de pequeñas retiradas mensuales a través de un intermediario. Cantidades demasiado regulares para ser otra cosa que mantenimiento. Nombres asociados donde no debían estarlo. Gringotts tiene una memoria prodigiosa. Un empleado se detuvo a su lado. ¿Debo sacar el testamento, gerente de cuentas Tornock? Tírelo. Original y copia certificada. Compruebe los sellos de los testigos. El empleado hizo una reverencia y se apartó. Griphook pasó una página y añadió una breve nota en una escritura que solo usaban los goblins. El robo por interferencia en la sucesión conllevaba penas. Penas agravadas si lo cometía un funcionario público. Los tratados eran claros. Esperaba que los humanos llevaran el asunto a los tribunales. Al banco no le gustaba que lo usaran como monedero para ladrones. Ató el paquete de enlace con un cordón negro y presionó un sello de lacre. La bandeja se llenó de documentos como un recipiente bajo un resorte. Miró la pila, luego el reloj con sus sombrías e inhumanas manecillas. Tiempo suficiente para estar listo. Que el ministerio venga con preguntas. Las respuestas serían exactas y el precio, preciso.